Que habíamos hecho el último, el 47. El 47 lo hicimos 46. Vale, hasta aquí habíamos dado las medidas hasta de dispersión. Porque ahora vienen las medidas de forma. Dice el 47. Se dice que una distribución de frecuencia es asimétrica por la derecha. Vale, acordaros que medidas de forma había dos. El coeficiente de asimetría y el coeficiente de Kurtosis y apuntamiento. ¿Os acordáis? Dice que tiene el 0% de batería, pues por eso te estoy cargando, ¿no? Vale. Era el G1, el de asimetría, que si era igual a 0, era simétrica. Mayor que 0, asimétrica por la izquierda, y menor que 0, asimétrica por la esta por la derecha y esta por la izquierda. ¿Vale? Y ahora teníamos el G2, que era el de apuntamiento, que si era igual a 0, apuntamiento normal, mesocúrtica. Si era mayor que 0, más apuntamiento del normal, leptocúrtica. Y si era menor que 0, menos apuntamiento del normal, platicúrtica. ¿Vale? Eso cogí yo así el dibujito. Esto es lo normal, esto es más de lo normal, y esto es como un plato así para abajo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ya teniendo en cuenta eso, recordatorio de las dos medidas de formas que vimos, se dice que una distribución es asimétrica por la derecha cuando su coeficiente, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Esa sería la correcta. Siguiente, si una distribución de frecuencia hay 18 valores de la variable que son menores que su media y solo 5 que son mayores que dicha media aritmética, ¿qué podemos decir? A ver, acordaros también que dijimos ahí. Lo expliqué yo aquí en el papel. Cuando expliqué el coeficiente os dije, ese coeficiente de asimetría, dijimos, si la distribución es simétrica, se cumple que la media, la mediana y la moda son iguales. Cuando es asimétrica por la derecha, ¿vale? Quiere decir que la media, os dije, el G1 es mayor que 0, pues la media es mayor que la mediana, mayor que la moda. Y si era negativo, la media menor. El menor, pues menor que la mediana, menor que la moda. ¿Correcto? Eso es lo que se cumple. Pues si ahora vemos el test, la pregunta es, hay 18 valores de la variable que son menores que la media aritmética y solo 5 que son mayores que dicha media aritmética. Entonces, ¿cómo es la distribución? ¿Asimétrica por la derecha o por la izquierda? Asimétrica por la izquierda, su coeficiente es positivo, es igual a 0, o asimétrica por la derecha. A ver si sabe nada. Hay dos que solamente hay una correcta, ¿no? Cuando el coeficiente de asimetría es positivo, ¿cómo es? Asimétrica por la derecha, ¿no? Por lo tanto, la B y la C es lo mismo, no puede ser. Y si es igual a 0, tendríamos que tener los mismos valores por delante que por detrás. Por lo tanto, esa era la A. ¿Vale? Ya os he dicho que los tipos T que estamos haciendo es para que sepáis cómo lo tenéis que estudiar. Y si a lo mejor me saltaba lo de la media, la mediana, la moda, no lo podemos saltar. Se dice que una distribución es platicúrtica, esta. Platicúrtica era esta, que era cuando el coeficiente de Kurtosis era menos apuntado de lo normal, más achatado. Lo que pasa es que aquí te lo compara con el 3. Y en los apuntes lo han dado con el 0. Da igual, lo hacemos con el 3. ¿Cómo es el coeficiente? ¿Cómo tiene que ser? Negativo, ¿no? Pues el coeficiente de Kurtosis es positivo, es igual a 0 o es negativo. Negativo. Cuando una distribución de frecuencia es leptocúrtica era este, más apuntado de lo normal, positivo. Vale, pues ¿es menos apuntada de una normal, más apuntada de la normal, igual de apuntada o no se puede saber? Pues
La ves más apuntada de lo normal. No te la había dicho antes. Vale. Bueno. Siguiente. En una distribución asimétrica por la derecha, se verifica siempre que su media aritmética, su mediana y su moda coinciden. A ver, si era asimétrica por la derecha, es que se cumplía el G1 como mayor que 0, por lo tanto, ¿qué tenían que hacer? Mayor, sí, ¿no? Entonces, su moda es mayor que su mediana y esta a su vez mayor que la media aritmética. No, porque de aquí para acá va que es menor. Su moda es menor que la mediana y esta menor que su media aritmética. O su mediana es menor que su media aritmética y esta es menor que su moda. Ya, 52. ¿Cuál de las siguientes sería un valor posible de la media aritmética de una distribución de frecuencia asimétrica por la izquierda? Sabiendo que su mediana es 25 y su moda 40. Cuando es asimétrica por la izquierda, ¿qué hemos dicho? G1 menor que 0, con lo cual media, mediana y moda menor, ¿no? Si dice que la mediana es 25 y la moda 40, asimétrica, ha dicho por la izquierda, ¿no? Pues ¿cuál es el posible valor que tiene la media? La media. Que tiene que ser un valor menor que 25, ¿no? Me vale también el igual. Pues 19. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro entonces cómo nos tenemos que estudiar esto, verdad? ¿Eh? De las medidas de dispersión, perdón, de forma, nos tenemos que estudiar el coeficiente de asimetría, veis que, bueno, saberse la formulita, pero tampoco es tan importante. Ya veréis que cuando lo tengamos que hacer en Excel, todas las medidas descriptivas, que nos vamos a saltar un poquito el Excel para que estemos más preparados, vamos, pero para la teoría, hay un comando de Excel que te da ese coeficiente y ya está. ¿Qué tenemos que saber? Su significado cuando es 0 y que se cumple aquí, su significado cuando es mayor que 0 y cuando es menor. Y la otra medida es el coeficiente de apuntamiento kurtosis, que ocurre lo mismo, que está bien que me sepa la expresión, pero que lo normal es que no lo tengamos que calcular a mano y que esto hay un comando en Excel, que significa que sea 0, que sea mayor que 0 o que sea menor que 0, los grafiquitos, ¿vale? Bueno, pues ahora nos van a preguntar de las medidas de concentración, que eran la curva de Lorentz y el índice de Gini. Dijimos que en Excel nos lo van a preguntar sí o sí que hagamos y hay que aprenderse los cálculos, que era un poquito más laborioso porque había que hacer esta tabla, que la haremos en los ejercicios, ¿vale? Del Excel. Y sobre todo lo que hay que ver es su significado, ¿vale? ¿Para qué sirven las medidas de concentración? Pues para medir la equidad en el reparto de una suma de la variable. ¿Vale? Dijimos, pues si tenemos un número determinado de trabajadores a los que les pagamos, por ejemplo, unos salarios, queremos saber si están igualitariamente distribuidos. Y entonces había los dos extremos. La concentración que es mínima, que es cuando hay equidistribución, es que si aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos tenemos que repartir 70.000 euros y hay equidistribución, ¿cuánto nos repartiríamos cada uno? Entre 7 o 10.000 euros cada uno, ¿vale? Entonces, en ese caso hay equidistribución y dijimos que la curva de Lorentz sería esto y que el índice de Gini sería 0, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y eso es concentración mínima, pues el índice de Gini más chico, ¿vale? Concentración máxima, pues el máximo valor que puede tomar el índice de Gini, que es 1. ¿Y qué significa? Pues que somos 7, hay 70.000 y todo me lo quedo yo. A la hora de repartir, pues... Entonces, ¿cuánto valdría el índice de Gini? 1. ¿Y cuál sería su equivalencia cuál sería la curva de Lorentz aquí? Esto. Una L invertida o del cuadro, en lugar de la diagonal del cuadrado, el lado inferior y el lado derecho, ¿vale? Yo creo que más o menos con eso para la teoría nos vale. Esto porque la tabla hay que hacerla porque me pedirán índice de Gini. Para poder calcular el índice de Gini tengo que hacer esta suma dividida entre esta suma. Con lo cual esto ya lo veréis con los ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues entonces, visto eso,
Vamos a ver qué tal. Hay que saber aquí la fórmula. Dice, al construir la curva de Lorenz de la variable salario, se observa que para el tercer valor de dicha variable, P3 vale 42 y Q3 vale 28. ¿Qué significa? Bueno, vamos a mirar el índice de Gini, que veáis la fórmula, ya que todavía no la habéis estudiado. ¿Vale? Veis que el numerador es la P menos la Q. ¿Vale? Cuanto más pequeña sea esta diferencia, ¿qué va a pasar? Más grande o más chico el índice de Gini. Más pequeño. Claro, si tú divides 4 entre lo que sea, te da una cantidad más grande que si en lugar de dividir 4, divides 2. Entonces, lo que interesa es que el reparto sea la proporción lo más pequeña posible. Es decir, que la mejor distribución sería el 50% de la renta se ha dividido, por ejemplo, entre el 50% de los trabajadores. ¿Cómo es el reparto? Pues la diferencia sería 0. ¿Vale? El 50% del dinero se ha repartido entre el 50% de la gente, o el 100% se ha repartido entre el 100%, ¿vale? Bueno, pues entonces, en este caso, a ver qué nos dice. Si P3 vale 42 y Q3 vale 28, ¿eso qué significa? ¿Vale? P3 no te hace la diferencia. ¿Existe concentración máxima o existe concentración mínima? Ni mínima ni máxima, porque la mínima es que tiene que ser 0. Y esta diferencia ya no es 0. O sea, si es la suma, el índice de Gini, concentración máxima es el índice de Gini igual a 1. Y concentración mínima es el índice de Gini igual a 0. ¿Vale? Para que haya concentración mínima, perdón, el índice de Gini tenía esta fórmula, que era la suma de las P menos las Q entre la suma de las P. Lo que pasa es que era de C1 hasta N-1. Eso es la misma. No, esta es la fórmula del índice de Gini. ¿Vale? Entonces, para que esto sea lo más pequeño posible, es que esta diferencia sea 0. ¿Vale? O sea que cuando el índice de Gini es 0, es que la diferencia, ¿a qué sería? Igual a 0. ¿Vale? Eso sería igual a 0. Y en este caso, veis 42 menos 28. Entonces aquí solamente va a la interpretación. Mirad, os recuerdo cómo era la tabla. Vale. Acordaros que eran la P. Recordamos esto. Dijimos, vamos a poner un ejemplo. Estas son las rentas. Y esto es el número de familias que recibe esta renta. Eso significaba, yo tengo 20 familias que tienen un salario de 800 euros. Por lo tanto, entre esas 20 familias se reparten 16.000 euros. Ahora tengo 18 familias que su salario es de 1.000. Pues esas 18 familias, ¿cuánto se reparten? 18.000 euros, ¿vale? Vamos entendiendo eso así, ¿no? O sea que en total tenemos 100 familias que se reparten este total del dinero, ¿vale? Siguiente, ¿qué fuimos viendo? Pues fue las familias acumuladas. O sea, tengo 20 familias que se reparten 16.000, 38 familias que se reparten hasta 18.000 y así sucesivamente. ¿Y ahora aquí qué ha hecho? Ha hecho lo acumulado. ¿Y qué es la P? La proporción de familias. ¿Veis? El 20%. 20 familias acumuladas. 38, 65, 89, por eso este último es 100. Y la Q no eran las familias. ¿La Q qué es? ¿La proporción de qué? ¿Qué era la U? La renta percibida acumulada. ¿Vale? Por ejemplo, entonces esta pregunta es, ¿el 38% de quiénes de la familia se reparten el 27 y pico por ciento de las rentas? ¿Vale? Lo entendemos así, ¿no? La P es la proporción de P personas, para que se os quede mejor, que se reparten Q la cantidad de la renta, ¿vale? La suma. Con lo cual, si esto se supone que, aunque es de la teoría, se entiende mucho mejor cuando hagáis los ejercicios. Por eso ahora aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿El 42% de los perceptores perciben el 28% de esto o el 28% de los perceptores reciben el 42%? La C. ¿No? ¿No es esa? El porcentaje de familias que se repartía la cantidad. P, las personas, Q, la cantidad. Vale. Al representar la curva de Lorenz,
¿Qué pasaba por ahí? Al representar la curva de Lorentz se observa que esta comienza por debajo de la línea de equidistribución, pero a partir de un determinado punto, ¿no? A partir de un determinado, la curva cruza la línea y se sitúa por encima de esta. ¿Esta situación qué significa? Que los valores de la variable en cuestión no están ordenados de menor a mayor. En los menores valores de la variable hay más concentración, en los mayores hay más concentración. En los menores valores hay menos concentración y en los menores hay más, o los valores de P son siempre mayores o iguales que los de Q. A ver. El índice de Gini, mirad la fórmula que tiene. Entonces, mi pregunta es, lo que os están diciendo aquí, es que si puede ocurrir de la curva de Lorentz, claro, la curva de Lorentz, que si puede ir por aquí. Es que la curva de Lorentz, ¿qué era? ¿Qué teníamos que representar la curva de Lorentz? Las P y las Q. Vale, mirad, es posible que para una P haya un mayor valor de la Q. ¿Vale? Pues siempre tiene que ir por debajo. Las P son mayores que las Q. ¿Vale? Están ordenados. Siempre va por debajo. En la D. Vale, 55. Cuando un determinado porcentaje de perceptores de una variable económica le corresponde el mismo porcentaje de dicha variable, entonces se dice que hay, o sea, si el 50% es el 50%, ¿qué es lo que hay? Concentración. Si el índice de Gini toma el valor 1,23, se puede decir que existe una concentración máxima de la renta mínima, que los perceptores perciben un 23% más de la renta que deberían percibir, o que no es posible que tome ese valor. No es posible que tome ese valor. Venga. Si al calcular el índice de Gini se observa que el valor del numerador es el 15% del valor que aparece en el denominador, se podría afirmar que existe una distribución bastante equitativa de la variable o relativamente cercana a la concentración mínima, muy poco equitativa, relativamente próxima a la concentración máxima, que el 15% de los perceptores reciben el importe total a repartir de la variable en cuestión, o es imposible determinar el grado de concentración de la variable con la información facilitada. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Más próximo a 0 o a 1? Pues ahí pondría el A. ¿No? Un 15%, es que el bastante no me cuadra. No sé palabra en esto porque a mí el bastante en los tipos T suele ser cosa la que han cogido. Me cuadraba aquí el bastante. O sea, cuanto más próximo está a 0, más equitativa. Muy poco equitativa, no puede ser. Y el 15% eso no es. Pues la. No, da 15. El índice de Gini es del 15%. Quedaría 0,15. O sea, si tú tienes un índice de Gini de 0,15 y el índice de Gini está entre 0 y 1, ¿qué diría? Esto es concentración mínima y esto es máxima, ¿no? Entonces, ¿qué diría? Vale. Que el 0,15 está cercano, ¿vale? Que a mí lo que no me cuadraba era el bastante, que pudiéramos afirmar bastante. Yo hubiera dicho, si lo tenemos que redactar, hubiera dicho más o menos equitativa, ¿vale? Porque el 0,15 es un número, pero que sí, que han dicho que vale el bastante. Muy poco equitativa no puede ser.
El 15% no, porque eso solamente es el sumatorio y es imposible determinar el grado tampoco, ¿vale? Vale, pues venga, a ver esta. A ver, si al calcular el índice de Gini se observa que las Q son 0, ¿cómo sería el índice de Gini? A ver, ¿qué es lo que nos están preguntando aquí? Aquí. Mirad, ¿qué ocurriría? Pues cuando se hacen los ejercicios se entiende mejor porque has hecho la tabla esta que te ha costado horrores hacerla. Si tú aquí todo esto es 0, cuando yo haga 20 menos 0, ¿qué me va a dar? 20, 38, ¿no? Vale. Y luego el índice de Gini, o sea que esto que me da aquí, ¿cómo será? Exactamente qué. Esto, ¿no? Si el índice de Gini es la suma de esto dividido entre esto, ¿cuánto va a dar el índice de Gini? 1. Por eso la respuesta correcta aquí será igual a 1. ¿Listo? Bueno, pues ya no podemos hacer más, porque esto ya sería del siguiente tema que os voy a explicar en un momento para que las podamos hacer, ¿vale? O ven. Siguiente tema, que sería el tema 2. Tomamos apuntes. A ver, el tema 2 se titula, bueno, tiene dos partes. Hay una primera parte que es la distribuciones de frecuencia. Vale, pues ahora hemos dado de una variable que se llaman unidimensionales, pues vamos a dar bidimensionales. ¿Vale? Y la segunda parte son números de índice. Vale. Entonces, vamos con la primera parte, distribuciones de frecuencia. Vale, pues se trata de organizar la información de dos variables en una tabla de doble entrada. ¿Vale? Dos variables, tabla de doble entrada. O también se llama tabla de correlación.
y se pueden obtener distribuciones de frecuencia conjuntas por relación. ¿Vale? Conjuntas, marginales y condicionadas. Vale, aquí lo único que nos perdemos mucho con las nomenclaturas. Es que os voy a poner un ejemplito sencillísimo. Vale, vamos a poner la variable X, por ejemplo, sexo, y la variable Y, color del pelo. Vale. Imaginaros que los datos de la X yo lo pongo aquí y los datos de la Y lo pongo aquí. Y X hay niño y niña y color del pelo, pues rubio, castaño y moreno. Voy a poner 20, 30, 30, 40. Vale, entonces esto nos ponemos a contar. En lugar de una sola variable a la hora de contar, pues tenemos aquí esto. Hay y os espero. Bueno, ¿estamos? Bueno, pues yo creo que sabéis el significado de esto, ¿no? A ver, si yo señalo esto de aquí, lo que hemos hecho aquí dentro ha sido contar, ¿no? Entonces, si yo digo, este 20, ¿qué significa? Que hay 20 niños. Hay 20 niños rubios. Y este 10. 10 niñas rubias, ¿vale? Este 50.
¿Fácil o no? De marciano esto no es ni nada. Lo que pasa es que ahora empiezan a ponerle letras raras y empezáis vosotros a decir a ver esto qué es. Por ejemplo, en esta tabla yo también podría saber cuántos niños hay con independencia del color del pelo. ¿Cuántos hay? 100, ¿verdad? ¿Y cuántas niñas? ¿Sí? O sea que si yo hiciese otra tablita aquí, diría, oye, cuéntame solo niños y niñas. Y dice, pues nada, yo te lo cuento. Hay 100 y 80. ¿Vale? Bueno, pues ahora quiero saber, con independencia de que sean niños o que sean niñas, que me digáis cuántos tengo rubios. 30, ¿no? ¿Y cuántos tengo castaños? 30. ¿Y cuántos tengo morenos? 80. ¿Vale? Con lo cual me acabáis de decir que de rubio, castaño y moreno tengo 30, 70, 80. ¿Bien? Vale, pues ahora voy a hacer otra pregunta. De los rubios, ¿cuántos son niños y cuántas son niñas? De los rubios, ¿cuántos son niños y cuántas niñas? 20 y 10. ¿Sí? 20. ¿Listo? Vale. ¿Y de las niñas, cuántas son? Rubias, morenas y castañas. De las niñas, rubia, morena y castaña, ¿cuántas? 80. 80 en total. Pero de las niñas, ¿cuántas son rubias? ¿Cuántas son castañas? Exacto. 10, 40, 30. 10, 40 y 30. ¿Estamos de acuerdo en eso? Rubia, morena y castaña. ¿Veis qué fácil? Vale, es muy fácil, así que os estoy preguntando, ¿vale? ¿Dónde está el problema? Que resulta que esto que he hecho aquí, esto que he hecho aquí, junto con esto, se llama distribución marginal, ¿vale? O sea, yo os he dicho, decirme cuántos niños y niñas hay con independencia, o sea, marginando el color del pelo. Pues esto se llama la distribución marginal de X, con independencia de Y. Y ahora os he preguntado, según el color del pelo, ¿cuántos rubios, morenos, castaños hay? Pues esto sería, ¿veis? El total este y el total de este son las distribuciones marginales. Esta también sería una distribución marginal. De la I, en este caso, ¿no? Con independencia de X. ¿Vale? O sea que lo que está por aquí y lo que está por aquí son las distribuciones marginales. Pero en total son de Y independiente de X. Y de X independiente de Y. Claro, estos cuántos niños hay, ¿no? Con independencia de lo que ponga por aquí. Pues esta es la marginal de la X. Eso sería X independiente de Y. Independiente de Y. Y los totales serían. Y los totales, y este de aquí abajo, es lo de la Y con independencia de la X. ¿Vale? Lo que os he puesto así en naranjita son las conjuntas. Y todas estas son frecuencias absolutas, porque estamos haciendo el recuento.
¿Vale? Ahora os diré, y lo mismo si son las relativas, o si son las acumuladas, o si son las relativas acumuladas, o absolutas acumuladas. Venga, y ahora me queda, que os he dicho, rubio, niños y niñas, ¿vale? O sea, condicionados, niños y niñas condicionados a que la I sea rubio. Por lo tanto, cada una de las columnas por separado o cada una de las filas por separado son las condicionadas. Y os he puesto estos dos ejemplos. Distribución condicionada y esto también, distribución condicionada. Vale, ¿lo tenemos? Venga. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces hay que ponerlo en letras por si os lo preguntan en desarrollo que nos tienen que sonar, ¿vale? Entonces, la tabla de correlación en general, ¿vale? Os la suelen poner así, si tenéis que poner letra para que os suenen las cosas. Vale, pues. Y aquí pongo los valores de la X sub Y. Y ahí de la Y sub Y, pues aquí pondría X1, X2, así hasta aquí lleno. Vale, que eso puede ser niño, niña, o puede ser, ¿cuántos hijos tiene? Dijimos, una familia con 0, 1, 2, 3. La I, pues pondríamos I1, I2, I3, así hasta. Este I pone I otro. Vale, en esta tabla de correlación vamos a poner frecuencias absolutas. A esta le damos la letra N, ¿vale? Con lo cual, todos estos números de dentro son N. Y ahora va a cambiar sus índices, esto que os gusta tampoco. Dice, este de aquí sería el número de veces que sale esta y esta, ¿no? Como dijimos, niño rubio. Pues X1 y 1. Pues entonces se le pone sus índices 1, 1. Este que sería 1, 2. Este que sería 1, 3. Este que sería 1, J. ¿Vale? Porque esto es J. ¿Vale? Si os dais cuenta, todos empiezan por 1. N1, porque estamos en la fila 1. Pues la suma de todos se llama N1 punto. ¿Este qué sería? El número de veces que se repite, 2. Este también es de 2. Este también es de 2. Así, N2, pero ahora que 1,
2, 3, J, con lo cual este sería el 1, 2, y va cambiando el segundo número del subíndice. N3, 1, N3, 2, N3, 3, N3, J, por lo tanto son los N3 puntos. Y este sería NI1, NI2, NI3. Y hasta NI J, por lo cual estos son los NI puntos. Vale. Por lo tanto, si vemos aquí estas serían las n que. ¿Cuál es el que está igual? El segundo número, ¿veis? Y el que va cambiando es el primero. Pues entonces a esta la han llamado n.1. Este sería n.2, n.3, n.j. Y estos son el número total de observaciones que tengo. De manera que en este caso, ¿qué sería n? La suma de todos, ¿no? Sería n es la suma de todas las n y j, pero cuidado que me falta, tengo que poner dos sumatorios, porque tengo dos subíndices. La i de C1 hasta n vamos a poner, y es la j de C1. Sí, hasta n y hasta n. Vamos a poner ahí, que es como creo que lo ponemos, que cada profesor utiliza una nomenclatura, pero bueno, es para sumarlas todas que nos vaya ahí sonando. ¿Vale? Las n puntos, las n y punto y las n punto j, ¿qué son? Frecuencias marginales. Cada una de las n y j son frecuencias. Bueno, estas son todas absolutas, estas hemos cogido todas las conjuntas o bidimensionales. Lo digo porque en la práctica normalmente lo hacéis bien. Como he preguntado antes, ¿cuántos niños rubios hay? ¿Cuántos niños lo conseguís bien? Pues se dice, o hablan en teoría de las frecuencias marginales, bidimensionales, conjuntas y las condicionadas, pues liáis un poquito más. Conjuntas o bidimensionales. Vale, también sabemos que la suma de todas estas, ¿qué nos va a dar? La n. Claro, aquí, cuando venimos aquí. Y yo hubiera preguntado, oye, ¿cuántos niños hay? 100. ¿Cuántas niñas hay? 80. En total, ¿cuántos hay? 180. ¿Vale? O sea, 100 más 80, 180. Y esto también, 180. ¿Y estas qué eran? Distribuciones, frecuencias, ¿cómo?
¿Conjuntas marginales o cómo? Marginales. Pues la suma de las marginales tiene que ser n, ¿no? Los niños y las niñas que haya tienen que ser el total. Y los rubios, morenos y castaños tienen que ser el total. ¿Vale? Eso que lo sepamos. La suma de las n sub y punto es igual a la suma de las n puntos j. Lo que pasa es que esto sería de j igual a 1, imaginar que hasta n, y esto sería de j igual a 1 hasta m, que en total es n. Pero no sería I igual a 1. Esta es la y, ¿verdad? Este es su índice y el otro es el muy bien también. Vale, pues ahora ya ponemos aquí una nota. También se puede obtener esta tabla, pero con las frecuencias relativas. Supone que por eso ya no sabemos bien el tema anterior, ¿eh? La frecuencia relativa, ¿qué letra le dábamos? F sub i minúscula, por ahora será la F sub i j minúscula. ¿Qué será? Pues si antes eran las n minúsculas entre la n, por ahora sería cada. ¿Vale? La vamos a hacer con la que os he hecho antes. ¿Vale? Antes hemos dicho niño, niña, moreno, rubio, castaño y moreno. ¿No? ¿Cuánto me había inventado yo por aquí? 20, 10, 20, 30, 50. Venga, pues ¿cuál sería la tabla de las frecuencias relativas bidimensionales?
Bueno, pues a ver, ¿cuál sería la distribución esta? La frecuencia esta. A ver, si la absoluta es 20, ¿vale? Pues 20, ¿qué parte representa del total? Tendríamos que hacer 20 entre ¿cuánto? Entre 180. ¿Vale? Con lo que poner. Que eso sale 0,11. ¿Vale? Este sería 30 entre 180. Que eso sale 0,17. Y 50 entre 180. Que eso sale 0,20. Y 10 entre 180, que eso sale 0,06. 40 entre 180, que eso sale, uno más fácil, 0,22. Y ese sale 0,16. Que por los decimales que no nos pasa. ¿Cuánto tienen que sumar todas las frecuencias relativas? 1. Bueno, pues luego están los trabalenguas del tipo T, ¿vale? Que no lo vais a notar porque simplemente, como tenemos el problema de que no nos está dando tiempo a hacer todavía los ejercicios, luego los ejercicios lo entendéis mejor. ¿Cuánto suman estos que son? Frecuencias relativas, ¿cómo? A ver, esto lo de dentro he dicho que eran las conjuntas o bidimensionales, ¿vale? Pues cada una de ellas son iguales, pero frecuencias relativas, conjuntas o bidimensionales. ¿Cuánto suman todas estas? 1. Estas de aquí, ¿qué son? Las de fuera las tenemos ahí marginadas, las de fuera de la tabla, están marginaditas. Pues estas son las marginales. Las relativas marginales, ¿cuánto suman? 1. Y estas también son las marginales, pero de la otra variable, ¿vale?
¿Sí? Venga, ahora os voy a poner, ya tomáis nota de eso. Venga. Pues otra nota, ponéis aquí. Se pueden construir tablas con las distribuciones marginales. A ver, por ejemplo, distribución marginal de frecuencia de sexo. ¿Vale? Sería ahora con independencia del color del pelo. ¿Vale? Distribución marginal de frecuencia del sexo. Chicos, chicas, un momentito que voy a poner la tabla. Aquí. Vale. ¿Cuál sería esa distribución? Pues mirad, tendríamos que hacer así. Aquí pongo la XY, que sería niño, niña. Pondríamos las N sub I, 100 y 80, ¿no? Eso suma 180, que esto es la N. Vale. Y cuando digo que se pueden distribuir tablas, porque luego llegan al examen y dice, y ahora de ahí, ¿qué podíamos calcular? ¿Qué más cosas sabemos hacer de aquí? ¿Sabemos hacer las relativas? ¿Vale? Lo que pasa es que estas son las NI puntos. ¿Sabemos hacer las relativas? Pues claro, cogeríamos cada NI J y la dividimos entre N. Sería 100 entre 180. Y podemos hacer también las NI y las F. Que pone el igual del F. Eso es. NI J. Esto sería 100 entre 180 y 80 entre 180. Punto. Es lo que hemos hecho antes. 0,56 y 0,44. ¿Qué cuánto tenía que sumar esto? Tenía que sumar 1. Y las acumuladas, pues 100 y 80. ¿Qué tenía que pasar? Que este fuese 180. ¿Vale? Esto ya se supone que ya no lo sabemos. Y las acumuladas estas pues serían 0,56 y 1. ¿Qué tenía que pasar? Que este 1 era este 1. Igual que Igual que antes. Por eso de esta segunda parte le dedican menos, pero es que es más completa que la primera. ¿Sabes? El que sabe hacer bidimensionales, sabe hacer las unidimensionales, pero al revés no. Venga, hasta ahí vamos, que voy a poner otra nota. Lo podríamos haber hecho, lo he hecho para niño, niña, y lo mismo para color del pelo lo podríamos haber hecho. O sea que eso es, por ejemplo, 1.
pues también se pueden hacer tablas de frecuencias condicionadas. Por ejemplo, distribución de frecuencia voy a poner absoluta, distribución de frecuencia del sexo condicionada al color de pelo igual moreno. A ver, pues tendremos niños y niñas, pero está condicionada a qué color de pelo, a moreno. ¿Vale? O sea que sería la X tal que la Y es igual a moreno. ¿Qué tendría? Pues esta columna. Y esto vamos a poner las N sub I, que son 50, 30, que total es 80. ¿Y qué podríamos calcular a partir de aquí? ¿Vale? Esta hemos cogido esta, ¿vale? Porque cada una de las filas, cada una de las columnas son las condicionadas. Vale. Y entonces ahora aquí podríamos hacer las F sub I, que en este caso sería 50, ¿cuánto representa de ahora de cuánto? Del total que son 80. Y 30, ¿cuánto representa de 80? Que sería 50, 80. Y las F sub I, que sería 0,625. Ya sabéis que esto es igual que esto. Y esto es igual que esto. ¿Qué cosa? Venga, ¿cómo vais? Vale, entonces mirar todo lo que nos pueden pedir. Distribución de frecuencia
la conjunta bidimensional, las marginales, las condicionadas, y a partir de ahí, igual que podemos calcular las tablas, también te pueden pedir a partir de aquí las medidas descriptivas, ¿vale? Pues entonces ponemos nota. También se pueden calcular las medidas descriptivas. La media, la moda, la mediana, una vez que tengamos la tabla que nos pidan, pues las podremos calcular. ¿Listo? Bueno, y mirar ahora qué ocurre. Esta tabla se llama tabla de correlación, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Para qué estudiamos dos variables juntas en lugar de estudiarlas por separado? ¿Qué creéis? ¿Qué es más probable? ¿Que los niños sean rubios y las niñas morenas? ¿Creéis que hay relación entre el sexo y el color del pelo? ¿Qué os parece? ¿Que sí o que no? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que verlo es con los números, ¿vale? Entonces, también podemos no he puesto ninguna pregunta, distribuciones, frecuencias dimensionales, pues voy a poneros aquí yo en otra nota, cómo se puede comprobar si hay correlación entre las dos variables. Bueno, pues entonces ponemos ahí que a partir de los datos de la tabla de correlación, calculamos la covarianza y el coeficiente de correlación. La covarianza lo suelen llamar S de XY y el coeficiente de correlación R. ¿Vale? Hay un comando en Excel pero nos tenemos que saber su expresión y su interpretación. Venga, pues voy con la covarianza. Bueno, pues mirad, la covarianza, que se pone así, S de XY, es la suma de C igual a 1 hasta N y de CJ igual a 1 hasta M de los valores de la X sub Y menos su media por los valores de la Y sub J menos su media por la N sub J partido N, que también se puede poner como el sumatorio de C igual a 1 hasta N, J igual a 1 de las X sub Y
por I sub I por N sub IJ partido N menos X media por I media. Es casi nada. El último es N sub IJ, estos son los subíndices, esos son los números de la tabla. Es N subíndice I J. Lo mismo. Lo mismo. N sub I. Y el coeficiente de correlación es la covarianza entre la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Bueno, pues mirad, el R coeficiente de correlación toma valores entre -1 y 1. De manera que si R vale 1, decimos que hay correlación perfecta y positiva. Si vale 0, no hay relación lineal entre las variables. Y si R vale -1, correlación perfecta y negativa. Si el R es negativo, correlación negativa. Si es positivo, correlación positiva. Bueno, lo que estamos viendo con esto es la relación lineal, pero ¿cómo se comprueba la independencia estadística a partir de una tabla de distribución de frecuencias
bidimensional. Pues no se entiende como un ejemplo. Pero... Bueno, pues ponemos ahí que dos variables, X e Y, son independientes entre sí cuando la variación de una de ellas no influye en la distribución de la otra condicionada por el valor que toma la primera. Es decir, mirad, la frecuencia relativa de la I condicionada a 1, de la I condicionada al valor 2, así sucesivamente hasta de la I condicionada al valor J, es la de la I, independientemente del puntito donde lo pongamos. Y lo mismo con las otras. IJ. ¿Esa? O por el valor que toma la O primera. Y ya sé que esto es un poquito rollo, pero si en la teoría os lo ponen, pues un poquito lo tenéis que saber. Por eso digo que como mejor se ve con los ejercicios. ¿Okay? Aquí te ha dicho que te va a poner todo tipo de test. Mírate todos los test del campo. ¿Ves? Pero está corregido. El 3. Te falta el número de pero creo que sí que están todos. No, que yo la segunda parte me retiro. Fácil, un poco más. Vale. Sí, pero me he hecho un clic. Eso, yo me he hecho bien. Yo creo que El de Nuri, que las dos cosas. Y el vuestro, como ha dicho, escrito. nosotros ahora tipo Y foto. la que no sé pero la tuya. Hombre, quien sea, cuando me ha dicho Elena que lo hace inscrito. Que va, yo creo que ya lo hacía. Y creo que va a ser el mismo día. Pero el martes no, mañana no. No, sin mañana no era. Ya, pero que en relaciones sea el mañana. Pero el examen no cine. Lo teníamos el 21 y nos cambiamos al 13. El 13 ya. Sí, lo teníamos el 21 y el 21 no puedo, así que el 13. El 13 Nos han dado 15 días, eso. como me hagan piso, yo me estaba Bueno, que lo tengo 13. el práctico. El práctico. Venga, vamos a seguir con esto una mijina que nos queda. Te estamos agobiando todo el día. Vamos a agobiar, claro, es que... Yo le tengo con siempre. Venga, pues entonces, de otra manera, es que esto de la independencia es importante, ¿eh? De otra manera, te puedes decir
que condición de independencia estadística es que n sub i j partido n mayúscula, es decir, la frecuencia relativa, es igual al producto las n y puntos por las n puntos j la frecuencia relativa bidimensional es el producto de las marginales. Pero el punto no se puede poner otra manera. Es que También también suena por. El punto, no sé. A ver, otro profesor, si es que como no puedo poner como todos los profesores. ¿Sabes? Pero creo que él pone el punto también. Esta he escogido estas. Y la de la otra perfección. Lo tengo aquí. Y hace el punto igual. ¿También? Es que como en esto la verdad que sí que es más parecido. Lo que pasa es que yo hago el punto gordo para que no lo hice, pero él hace el punto igual, pero no se ve. Ah, ¿Sabes? Está ahí el punto. vale. Mira. El Vamos, punto que lo vi J. eso esta mañana y me mareé. Claro. Es que eso se entiende mejor con los ejercicios. ¿Ves? Y esto que te acabo de decir yo es como te ha puesto el punto. Lo que pasa es que no se ve bien. Vale. Entonces ponemos ahí, importante. No correlación, que es lo mismo que incorrelación, que es lo mismo que R igual a 0. No implica independencia. Pero independencia implica incorrelación. Esto para usted. ¿Vale? Independencia estadística también se dice que la covarianza S de XY es igual a 0. Esto que mejor se ve con, hagamos un ejemplo. Bueno, pues mañana tenemos clase y esta semana podríamos poner también como la semana pasada el miércoles. ¿Vale? Mañana Pablo y yo no podemos venir. Porque tenemos el examen. Tenéis el examen. No sé si lo puedo grabar. ¿Y el miércoles? El miércoles a la misma hora que pusimos, ¿no? Que era a las 8, ¿no? Yo tendría que ser virtual entonces. Tantas virtualidades. Porque yo creo que el país. Claro.